buenas, estamos aquí en nuestro laboratorio de investigación. Hoy contamos con la presencia de excelentes expertos que nos van a hablar un poco más sobre temas como la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa, y para ello queremos que estés allí y que no te lo pierdas. De regreso aquí en nuestro laboratorio, pero ahora con la presencia de la experta Nubia Vanegas. Nubia, cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, bien, gracias Marlene. Estamos un placer aquí, estar nuevamente aquí con ustedes y exponer a los estudiantes y a todo el que quiera ver, aprender sobre esto. Sí, siempre es un gusto tener expertos como Gracias. tú. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas, ¿te parece? Claro. Nubia es una experta en investigación cuantitativa, por ello vamos a preguntarle del tema. Nubia, cuéntame, ¿de qué trata la recolección de datos cuantitativa? Bueno, Marlene, la recolección de datos cuantitativa empieza cuando ya tenemos el diseño de investigación y la muestra planteada, ya tenemos todo organizado y ahí ya viene lo que es la recolección de datos. La recolección de datos es un procedimiento bastante detallado que incluye definir bien la información, definir qué instrumentos vamos a utilizar, si vamos a utilizar uno, si vamos a utilizar dos, aplicar el instrumento, obtener los datos y hacer la medición de los instrumentos. En el enfoque cuantitativo, cuando hablamos o hacemos referencia a lo que es la recolección de datos, también hablamos lo que es medir. Medir es el proceso cuando hacemos la conexión o vinculación de conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante la clasificación o cuantificación. En toda investigación cuantitativa medimos las variables que tiene nuestra hipótesis o nuestra pregunta problema. También en toda investigación cuantitativa hacemos la medición mediante un instrumento. Esta medición es eficaz si ese instrumento que elegimos mide realmente lo que queremos medir. Ok, Nubia, entonces, si un instrumento no mide lo que en realidad queremos medir, ¿esto no se tiene en cuenta para la investigación? Bueno, no como tal, Marlene. Si el instrumento, por ejemplo, realizamos y la investigación sale con deficiencia, lo que hacemos es tomar de nuevamente otro instrumento y hacer la evaluación nuevamente. Ah, ok. Bueno, y entonces, de ser así, ¿qué requisitos debe tener un instrumento de medición? Bueno, cualquier instrumento que sea para recolección de datos o información debe cubrir tres requisitos, lo que son la confiabilidad, la validez y la objetividad. La confiabilidad hace referencia al grado de que un instrumento aplicado varias veces a los individuos o a los sujetos de los mismos resultados, y la validez se refiere al grado de que un instrumento mida lo que realmente quiere medir o pretende medir. Bueno, Marlene, como te venía diciendo, hay tres requisitos. El tercer de esto es la objetividad. La objetividad hace referencia al grado en que esta investigación es permeable o a la influencia de sesgos. ¿Qué son los sesgos? Las creencias de los investigadores. Por ejemplo, si el instrumento se le está realizando o aplicando a personas con una creencia religiosa distinta al investigador, y si el investigador no tiene claro el objetivo de la investigación, puede afectar en la hora de calificar este instrumento. Ok, muy bien. Y entonces, ¿cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y viable? Bueno, Marlene, lo que te digo es que en la práctica, a la hora de realizar o aplicar un instrumento, que salga una medición perfecta es casi imposible. Pero lo que se hace es que este sea el mínimo grado de error. Por ejemplo, hay diversos procedimientos, o todos tienen una forma distinta para saber si el instrumento es eficaz o no. Por ejemplo, hay unos que utilizan la calificación de 0 a 1. Por ejemplo, donde 0 viene siendo la nula confiabilidad y 1 el máximo confiabilidad. Entonces, como que no hay determinado que cada investigación tiene su forma de verificar si es eficaz o no el instrumento, sino que según el instrumento miran y analizan cuál de estos sería el más objetivo para ellos. Comprendo. Bueno, Nubia, entonces, ¿qué factores afectan la validez de un instrumento? Bueno, Martín, los factores que pueden afectar la validez de un instrumento son, por ejemplo, la improvisación,
utilizar un instrumento de extranjero y que aquí en Colombia no esté validado, utilizar un nivel de volumen alto frente a los individuos cuando le estemos explicando o estén realizando el instrumento, y también utilizar o no tener en cuenta qué instrumento se va a utilizar, por ejemplo, si es en las edades, género. Entonces eso también afectaría el resultado eficaz de esa medición. Bueno, Nubia, cuéntame, ¿cuáles son los tipos de instrumentos y qué tipo de preguntas se pueden elaborar en esos instrumentos? Bueno, Marlene, en la investigación cuantitativa contamos con muchos instrumentos para lo que es la medición de la medición de las variables de interés. En algunos casos, estos instrumentos los podemos combinar para hacer más fácil o hacer una nueva forma de calificar o tener un instrumento nuevo para complementar algunas cosas que el otro no tiene. Pero por ejemplo, el más utilizado aquí o el que casi siempre utilizan en las investigaciones es el cuestionario, el cual cuenta con una serie de preguntas relacionadas con la variable que queremos investigar. Bueno, los tipos de preguntas varían según el investigador, ya que puede utilizar las preguntas cerradas y las preguntas abiertas o puede combinarlas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen unas opciones de respuestas previamente eliminadas, lo que facilita la analización y la codificación del instrumento a la hora de calificarlos. Y las preguntas abiertas, por el contrario, son preguntas que no tienen un límite, sino que en teoría son infinitas, entonces, y varían según la población. Entonces sí es un poco más complejo a la hora de calificarlo y tomaría un poco más de tiempo. Así es. Bueno, Nubia, cuéntame qué preguntas no deben faltar a un instrumento y qué características debe tener esta pregunta. Bueno, Marlene, todo instrumento, y como veníamos hablando del cuestionario, obedece a distintas necesidades, así como al problema de investigación, por lo cual se origina que cada estudio necesita un tipo de pregunta diferente. Como puede que utilice solamente preguntas cerradas, como puede también que utilice solamente preguntas abiertas. En ocasiones se combinan, pero como te viene diciendo, estas tienen distintas desventajas y ventajas. Las preguntas cerradas, al ser tan cortas y delimitadas, se le hace más fácil al investigador lo que es la medición y hacer la calificación de este instrumento. Mientras que las preguntas abiertas, aunque proporcionan más información, hay que tomar más tiempo para calificarlas. Y a la pregunta que me hiciste sobre cuáles son las características que no debe faltar en las preguntas, bueno, las preguntas tienen que ser claras, directas y comprensibles, porque como te digo, hay niños, la población puede ser niños, ancianos, entonces tienen que ser fácil de comprender para ellos. Es aconsejable que el tipo de preguntas sean lo más cortas posible y se limiten solamente a preguntar lo que quieren realmente preguntar. Debe formularse un vocabulario simple, directo, y no puede incomodar o que la persona se siente amenazada con esta pregunta. Comprendo. Bueno, Nubia, muchas gracias por tu colaboración, por estar en este programa. La verdad es que es muy eficiente y va a ser de mucha ayuda para aquellos que nos están viendo. Así es, Marlene, gracias a ti por invitarme, aunque es una información que para muchos no es muy interesante, pero para todo aquel que está empezando en ese proceso de investigación, haciendo su tesis, es de mucha importancia. Sí, así es. Bueno, bienvenidos nuevamente a este Instituto de Investigación. Como le dije, estamos con otra invitada especial, Karina Mercado, bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acá pasando. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema. Karina, cuéntanos un poco de cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario. Bueno, Marlene, las primeras preguntas de un cuestionario deben de iniciar, en algunos casos es conveniente que se inicien con preguntas neutrales, fáciles de contestar y para que el participante se adentre pues en la situación. No se recomienda hacer preguntas directas o muy difíciles debido a que se puede hacer muy complejo para el participante. Y cuando se construye
este cuestionario es indispensable que pensemos en la información que tiene que tener esta. Karina, cuéntame, ¿de qué está formado un cuestionario? Bueno, Marilyn, además de las preguntas, también está conformado por las categorías de respuesta y básicamente por la portada, la introducción, las instrucciones y preguntas a lo largo de esta y el agradecimiento final. La portada básicamente incluye la carátula, en lo general debe ser atractiva a los participantes y favorecerá la respuesta. También debe incluir el nombre del cuestionario, el logotipo, de donde la institución a la que está prestando esta, y en ocasiones se agrega un símbolo que lo identifique. La introducción de esta también debe incluir el propósito general de este cuestionario, la motivación del sujeto encuestado, la importancia de su participación y, como te venía diciendo, el agradecimiento. Y un espacio para que este participante firme su consentimiento. Y la identificación de quién lo va a hacer y quién está participando en este cuestionario. Bueno, ¿y de qué tamaño debe ser un cuestionario? Bueno, Marlene, el tamaño, bueno, en el tamaño no existen reglas al respecto, pero si el cuestionario no puede ser ni muy corto ni muy largo, porque tendría que, o sea, es muy tedioso cuando es muy largo, porque el participante se aburre y pasan una serie de situaciones, entonces no se recomienda que sea ni muy largo ni muy corto. Bueno, Karina, ¿cómo se codifican las preguntas abiertas? Mira, las preguntas abiertas se codifican cuando conocemos todas las respuestas que nos han brindado los participantes, cuando pues le aplicamos la prueba o le aplicamos el cuestionario. De acuerdo a después de esto, el procedimiento consiste en encontrar y dar nombre a las respuestas similares que obtuvimos y hacer un listado de esos patrones y asignar un valor numérico a este patrón. Bueno, Karina, cuéntame en qué contexto se puede administrar o aplicar un cuestionario. Bueno, Marlene, mira, el cuestionario se puede aplicar de dos maneras fundamentales. La primera es la autoadministrada y la segunda es la entrevista, que se puede hacer por medio personal, face to face, y también por teléfono. La elección del contexto puede la administra el que va a entrevistar a la persona. Esta debe ser muy cuidadosa cuando se elige el contexto y deberá ser a medida de presupuesto que tenga el entrevistador. Y la disponibilidad de tiempo en la que se tienen que entregar los resultados de esto. Bueno, un ejemplo de esta sería cuando tenemos una población analfabeta y necesitamos hacerle un cuestionario a ellos, una serie de preguntas. Sabemos que estos niños no saben leer y el método que aplicaríamos sería el cuestionario por medio de entrevista. Bueno, Karina, muchas gracias por participar en este programa. Gracias a ti por invitarme. Bueno, y ustedes televidentes no se pierdan el próximo capítulo en el que se hablará de la investigación cualitativa. Quédate en casa pendiente a nuestra próxima información. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos aquí en un programa más del Instituto de Investigación, hoy con una nueva invitada, con un nuevo tema. Espero que todos se queden ahí pegaditos porque va a estar muy interesante. Lisbeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Lisbeth, cuéntales a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo, de qué se trata el proceso cualitativo. Bueno, mira, el proceso cualitativo, después de que se haya hecho
planteamiento de problemas, se haya hecho una revisión literaria, se comienza a hacer una hipótesis, una pequeña inversión en el campo o se tenga una muestra tentativa, es cuando se inicia el proceso de recolección de datos, ¿sí? Este proceso de recolección de datos lo que busca es obtener información, obtener datos. ¿Datos de quién? De personas, situaciones, de comunidades, de procesos, ¿sí? Es decir, que lo que se busca es recolectar la información en un ambiente natural, que las personas estén en su vida cotidiana. Ok, Lisbeth, entonces cuéntanos cómo es ese proceso o cómo es la forma que se da la recolección de datos en la investigación cualitativa. Bueno, mira, hay una forma muy común que es la que más se utiliza en este campo, que es la entrevista. Pero así también hay otros que son, por ejemplo, los métodos de observación, trabajos con grupos de enfoque, donde también se recolectan documentos. Otra forma son las biografías, ¿sí? Es donde sí, como nosotros como investigadores lo que hacemos es buscar la manera, las técnicas necesarias de obtener toda la información, ¿sí? La que necesitamos para este proceso. Ok, ¿y cómo es ese proceso de entrevista? ¿Qué características debe tener ella? Bueno, mira, el proceso de entrevista tiene que ser una conversación, así como estamos tú y yo hablando ahora, ¿sí? Okay. ¿Para qué? Para que la información fluya y no sea que se esté pidiendo a la fuerza, ¿sí? Las entrevistas pueden ser también donde el investigador tiene un plan ya estructurado, puede ser una donde esté semiestructurada y una abierta. La entrevista estructurada es donde el investigador ya tiene sus preguntas realizadas, ¿sí? No hay opción de agregar más preguntas. Es donde están las preguntas necesarias para el proceso de investigación, ¿sí? Que hasta el momento quiere saber. La semiestructurada es aquella donde ya tenemos una lista de preguntas, pero podemos ir agregando en el proceso. Es decir, como estamos hablando tú y yo, y tú me vas preguntando algo adicional a lo que quieres saber. Okay. Bien, también están las preguntas abiertas, la entrevista abierta, que es donde es un proceso de conversación, una práctica común, ¿sí? Pero se va buscando la información que se quiere. Okay. No hay preguntas estructuradas, no hay nada listo, sino es un proceso que se va saliendo pregunta a pregunta. Cuéntame, aparte de la entrevista, ¿hay algún otro método, otra forma de recolección de datos en la investigación cualitativa? Sí, mira, como te comenté hace un momento, la observación también es un método muy utilizado en este tipo de investigación. La observación lo que pretende es adentrarnos un poco, no mucho, un poco, en el proceso. Se busca identificar problemas, se busca explorar el ambiente, comprender los sucesos, explorar las prácticas que tenga la población o la comunidad donde se esté ejerciendo la investigación. Ok. Como investigadores también cumplimos un papel que es, estando en el proceso de observación, es ser sensibles pero no frágiles al momento de anotar, ¿sí? El momento de describir la información obtenida. Ok, porque eso me imagino que podría afectar la investigación. Por supuesto, como investigadores lo que debemos hacer es no poner en riesgo nuestra población, es decir, la seguridad de la comunidad donde se esté trabajando, tiene que siempre prevalecer, ¿sí? Recordar que cada población, cada persona, cada suceso es como un mundo, como algo nuevo, algo que se está descubriendo y por eso es una investigación, porque aún no se sabe. Bueno, mira, como te comentaba también, otro método para la recolección de datos en esta investigación y que se utiliza bastante son los grupos de enfoque, ¿sí? Las sesiones grupales, que es donde se observa la interacción entre ellos y se buscan los significados que tienen ellos mismos, ¿sí? Como observar el rol que cumple cada uno de ellos en la propia comunidad, ¿sí? Bien. Otro método de este tipo de investigación
son aquellas donde nosotros como investigadores buscamos otras fuentes de información, es decir, no nos quedamos solo con lo que nos dice la comunidad o con lo que observemos allí, ¿sí? Por ejemplo, buscar otras investigaciones, ¿sí? También es importante en esta investigación cualitativa que se tenga en cuenta las biografías, los documentos que nos puede entregar la misma comunidad o, como ya lo mencioné, otras fuentes. Okay. Después de esto, pues ya sí comienza el proceso de análisis de datos, ¿sí? Que es donde ya se recopila toda la información, donde se le da una categoría a esa información, donde se le da una estructura a esa información y ya se comienza a explorar más a fondo. Ok, entiendo. ¿Y algo más que nos querías decir, Lisbeth? Bueno, importante, el papel como investigador. Se debe tener en cuenta que no hacemos parte de la comunidad, pero cuando nos adentramos en la comunidad tenemos que intentar ser parte de ella, ¿sí? Ser sensible, creo que ya lo mencioné, estar atento a lo que sucede, ¿sí? Creo que ya. Ok, Lisbeth, muchas gracias. Estuvo muy interesante el tema y yo imagino que para algunos de nuestros estudiantes que están estudiando en la universidad o que quieren indagar sobre y entrar en el proceso de investigaciones, sea por su tesis o por alguna otra cosa, les va a ser de mucha importancia esta información. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por invitarme el día de hoy. Bueno, espero volver con pronto. gusto, claro que sí. Y pues ustedes estudiantes, les pido que se queden ahí, no se vayan porque ahora viene otra invitada muy importante. Empezamos aquí al set con una nueva invitada. Marlene, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nubia. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer tenerte aquí, más porque nos vas a dar mucha más información. Y ahorita anteriormente tuvimos una invitada que también nos habló sobre el tema que tú nos vas a hablar, pero quisiera que tú nos complementaras y que te complementaras a nuestros televidentes. Claro que sí, espero brindarles la información que ellos necesitan para que aprendan cada día más. Marlene, cuéntanos qué hacemos cuando tenemos muchos datos en la investigación cualitativa. Bueno, Nubia, mira, en la investigación cualitativa a veces hay muchos datos porque manejamos fotografías, estudios de casos, grabaciones incluso, no solo de entrevistas, sino de todo aquello que el investigador considera esencial grabar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo procesamos en un debido ordenador, por ejemplo, y empezamos a identificar los datos que son importantes, transcribimos todo al pie de la letra al ordenador para que así podamos analizarlos consecutivamente para identificar aquellos datos que son puntuales y esenciales para, ¿cómo te digo?, interpretarlos de la mejor forma posible. Ok, ¿y cómo organizamos esa información y esos datos de los cuales tú nos estás hablando? Bueno, mira, como te dije, en un ordenador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son grabaciones, lo que se hace es transcribirlo al pie de la letra. Si el investigador pregunta tal cosa, se escribe la pregunta. Si el entrevistado o participante responde tal, se escribe todo, incluso si se ríe, si no se ríe, si expresa molestia, si no, o sea, porque todos esos datos son importantes. Okay. Si son imágenes, lo que se hace es que se escanean, y si son entrevistas, pues todas ellas se pasan al pie de la letra. Todo eso sin alterar ninguna información. Bueno, Marlene, cuéntanos qué se hace en ese primer plano para el análisis de esa información o seguimiento. Bueno, tú lo has dicho, existen dos planos fundamentales y el primero, en este se tiene en cuenta lo que es la codificación. Se codifican los conceptos o los datos que el investigador considera que son de gran importancia y se quitan esos datos que considera irrelevantes. Esto va a ayudar a entender mucho más la investigación o todos esos datos que él está estableciendo en ese ordenador. También, pues, esto ayuda a identificar las propiedades de los datos y
por supuesto, se establecen distintos ejemplos según el investigador. Por ejemplo, como te dije, se puede utilizar una B, 2B, para definir lo que es la violencia verbal. PASR, ese es un ejemplo, para definir profesor autocrático que sanciona a los alumnos ridiculizándolos en público. ¿Sí ves cómo cambia? Y ya dejarías de leer todo eso por un simple o un importante código. Otros pues los utilizan con guión. Y por ejemplo, cuando se hacen investigaciones en campos que son un poco más limitados, por ejemplo, en grupos de jóvenes que hacen parte de alguna banda o depende, ¿verdad?, la investigación. Claro. Ya aquí se codifican los nombres. Por ejemplo, allí está uno que es GRR, que significa Guadalupe Rojas Rodríguez, y así sucesivamente en este primer plano. ¿Y esto con qué fin se hace, esta codificación? Pues obviamente se brinda una confidencialidad, porque brinda seguridad a los participantes. Obviamente cuando, se guarda ese nombre, ¿cierto? Porque yo no puedo escribir tu nombre y que de pronto, si esa investigación yo la voy a publicar, la vean todos, sino que esto va a guardar y va a garantizar una seguridad de tus datos. Ok, entiendo. Bueno, Nubia, y una vez más, cuando se tiene esta información, ¿verdad? Lo que hacemos es, cuando ya pasamos todo al ordenador, lo que hacemos es volver a revisar esa información. Y ahora lo que el investigador va a hacer es escribir una nueva bitácora. Pero esta es muy diferente a la bitácora de campo, porque en esta lo que va a escribir son los métodos que él va a implementar, las ideas o los datos importantes que él identifique en una investigación. Algo que no podemos olvidar y que es de gran importancia es la confidencialidad. Por ejemplo, los nombres no lo vamos a escribir al pie de la letra, por ejemplo, Nubia tal, no, sino que vamos a utilizar unos códigos, que eso más adelante se los explicaré. Unos códigos, se utiliza un formato adecuado, con márgenes adecuados y amplios, se separa la información, como te dije, si hay entrevistado, participante, si hay conversaciones, se transcriben todas las palabras, como te dije, todo eso al pie de la letra, es vital, es de gran importancia. Se analizan los datos, es importante preguntarse qué ideas generales mencionan los participantes, qué tono tienen dichas palabras o dichas expresiones, qué me dicen los datos, porque no solo es pasar, sino qué me dice esa información. Y en cuanto a la organización, pues es como el investigador lo considere, porque lo puede organizar en orden cronológico, en cómo lo aplicó, en la importancia que tiene algún participante, en el tiempo, en los sucesos o eventos, si sucedió alguna catástrofe o algo, pues todo eso él lo va a organizar como considere, por algún tema, ubicación y entre otras. Ah, ok. O sea que a medida se va pasando la información, también se va como analizando, estudiando qué es lo que está pasando ahí. En ese primer plano se va a analizar, pero primero para hacer una codificación de los datos. Todavía no se analiza a profundidad la información. Si algunos de tus televidentes tienen problemas para establecer una categoría, ¿qué técnicas tú les sugerirías para que se les facilite este proceso? Bueno, mira, en general los investigadores hay muchos que se les dificulta por la cantidad de datos y no sabemos específicamente cuál es una categoría. Pero existen técnicas como las repeticiones. Si un participante o si los participantes me repiten mucho una información, me quiere decir que allí se encuentra una categoría. Otra técnica sería los conceptos locales. Por ejemplo, si hacemos una investigación en México, los jóvenes me podrían dar un término como chingones. Para muchos no significa nada, pero cuando ellos mencionan esa palabra chingones, que expresa alguna experiencia o algo así, eso me quiere decir que después de esa palabra o a raíz del contexto de esa palabra hay una información importante que por ende establece una categoría. Otra técnica son las metáforas o las analogías.
Si hacemos una investigación, por ejemplo, en una pareja, ¿verdad? Esposos, el esposo a mí me dice, no, resulta que mi pareja es fría como un hielo. Pues ya yo allí establezco una categoría como lo es la frigidez, ¿sí? Si ves la importancia que tiene todo, O sea cada que- información. Disculpa la interrupción, o sea que todo depende del tipo de población. Sí, efectivamente depende del tipo de población porque cada persona habla dependiendo de su contexto. Otra técnica, por ejemplo, son las transiciones. Si durante la narración algún participante dura o mucho tiempo en silencio, me quiere decir que después de ese silencio él me va a decir algo importante. Y ese algo importante, en ese algo importante se establece una categoría, se puede establecer una categoría. Y bueno, así sucesivamente. Y existen muchas técnicas que los investigadores pueden tener en cuenta de acuerdo a su enfoque de investigación. Ok. Marlene, tú me estabas hablando cuando yo te mencioné el primer plano, me dijiste que había un segundo plano. ¿Qué hacemos en ese segundo plano? Bueno, en este segundo plano lo que se hace es un análisis más profundo de las categorías. Aquí ya se empieza a analizar el significado que tiene cada una de ellas. No es solo el hecho de establecer una categoría, sino qué significa en realidad, pero relacionando una con la otra, ¿sí? Para establecer un significado adecuado. Se deben establecer preguntas como ¿qué nos dice la categoría? ¿Sí? ¿Qué nos dice para nuestra investigación? ¿Cuál es su significado, como te mencioné? ¿A qué se refiere? Y así sucesivamente. Todo eso se establece en este segundo plano, es decir, se establecen esas hipótesis que ya sería el paso siguiente. Aquí me acaba de llegar una pregunta de uno de nuestros televidentes que dice cómo generar hipótesis y teoría en ese tipo de investigación cualitativa. Bueno, mira, ya ese generar hipótesis se va a fundamentar en la selección de los temas y el establecimiento de las relaciones entre esas categorías que hicimos con anterioridad. Y ahí sí se empieza a generar ese tipo de posibles hipótesis en relación a ese análisis detallado que hicimos. Entonces allí se empieza a encontrar ese sentido y ese significado de las relaciones entre los temas que podemos establecer, entre apoyarnos con herramientas como incluso podemos hacer unos diagramas, unos mapas conceptuales, y eso depende de cada investigador, ¿sí? Y todo eso va a ayudar a establecer esas hipótesis o esos temas o incluso esas teorías de investigación. Todo eso va a ayudar a dar ese resultado que en realidad queremos de una investigación. Ok, ¿y cuándo sabemos en qué momento debemos de decir hasta aquí? Ya tengo todos los datos, ya no puedo seguir recolectando más. Bueno, eso se hace cuando ya tú te encuentras saturado de tantas categorías o cuando ya tú crees que la información que tienes es la información suficiente para ya allí terminar ese ciclo, ¿verdad? Porque obviamente cuando ya tú crees que ya tú tienes toda la información que es esencial, ¿para qué vas a buscar más? ¿Verdad? Así es. Ya eso se termina, este ciclo aquí, cuando ya tú tienes esa información fundamental y en realidad cuando identificas que has establecido las categorías que van a dirigir o que dirigen tu investigación como tal. O sea que según depende del investigador, si siente que ya tuvo su hipótesis o lo que estaba buscando en su investigación, ya debe dejar hasta ahí. Exactamente. Así es. Bueno, Marlene, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros y espero que vuelvas a venir otra vez. Gracias a ti, gracias al programa por invitarme y espero que sea de gran ayuda. Bueno, a ustedes televidentes les agradezco por estar pendientes ahí siempre cada que subimos un programa. Entonces, nos vemos el siguiente día.